Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes aquí en Radio María en esta mañana de viernes y nuestro primer programa del año 2025 en torno a San Juan de la Cruz, su vida y su obra, con María Ángeles Álvarez. Tuvimos el programa, y bien vale decirlo, el año pasado, porque es cada último viernes de mes, y en este caso pues retomamos nuestra vida y obra de San Juan de la Cruz. Y vamos de la mano de María Ángeles Álvarez para, entre otras cosas, ver ese dibujo maravilloso de lo que es su vida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Bienvenido a este programa que ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles. Buenos días. Podemos decir feliz año, porque es nuestro primer programa de la vida y obra San Juan de la Cruz contigo aquí en La Espadaña, en Radio María. Empezamos este año con nuestro santo esperando, y sabemos además, no solo esperamos, que nos va a traer cosas muy buenas. Sí, sería como para hablar algo de la Navidad, de lo que ha supuesto estos días, pero en fin, ya han pasado un mes y nos acucia un poco el tiempo para hablar de algo maravilloso en San Juan de la Cruz, que se ha llegado a decir que, bueno, a nivel de literatura sería un premio Nobel, pero a nivel de pintura se conoce muy poco. Tenemos el Cristo famoso aquí, del Cristo en la cruz, de esa visión que él tuvo, de la cual pues lo plasmó en ese cuadernillo y del que se inspiró Salvador Dalí para hacer el famoso Cristo, conocido como el Cristo de Dalí, pero que es el Cristo de San Juan y de San Juan de la Cruz. En este caso es un dibujo que él trazó de un itinerario espiritual. Sí, sabemos porque lo hemos ido comentando, ¿no? Esa afición que tenía San Juan de hacer papelitos, billetillos que se llamaban en la época, y ponérselo en el bolsillo a sus dirigidas espirituales, a sus dirigidos espirituales, para que fueran poco a poco leyéndolo, mirándolo, muchas veces, volviendo a hacerlo y que por lo tanto oraran con ello. Era una especie de ayuda espiritual que ya vimos que lo hacía aquí en la Encarnación, y con este dibujo que comenta Padre del Cristo que luego copió Dalí, ¿no? Y entonces uno de estos dibujos pues es este dibujo tan interesante que es la subida al Monte Carmelo, que sabemos que hay un libro del padre de San Juan, ¿no? Muy importante, que es justamente con este nombre, que es, donde es un compendio de todo su pensamiento y de su espiritualidad, ¿no? Un libro espectacular. Y hay este dibujo es como una especie de síntesis de su pensamiento, pues para que esta monja pudiera pues orar con él y mirarse interiormente, rezar, y que sabemos que no solo se quedó en Madalena del Espíritu Santo, ¿no? Sino que se pues circuló pasándoselo de unas monjas a otras, de un convento a otro, ¿no? Tenemos que pensar una cosa, ¿no? Que ahora, por ejemplo, cuando hablamos de cartas, pues es una cosa como muy personal. Nadie le deja leer a los demás una carta que alguien le haya mandado. Pero antiguamente no era así, y mucho menos en el ámbito espiritual. Es decir, cuando llegaba una carta, pues normalmente se leía en comunidad y se leía en el convento. Cuando Fray Juan le daba un dibujo a una hermana, como por ejemplo, comentaba las demás de la comunidad lo leían, lo comentaban, y entonces ese dibujo que en principio le dio a Madalena del Espíritu Santo, pues bueno, realmente empezó a circular por todas partes y se llenó, ¿no? Y por tanto lo que nos queda un poco pues es justamente las copias y la cantidad luego después que se han hecho, ¿no? De dibujos, cogiendo las ideas fundamentales del santo. Sí. Además hay que decir en este sentido, María Ángeles, gracias a Dios que hubo buenas carmelitas que guardaron con muchísimo cuidado estos papelitos, que lo metieron tal vez en su libro de oraciones, en su misal, y que han podido perdurar. Uh-huh. Nos cuenta que para subir, bueno, el que tenga la oportunidad de hacerse con este dibujo,
que es un dibujo muy bueno para orar y para tenerlo cerca de nosotros, que está bueno en las obras completas que yo tengo, que son las de la editorial de espiritualidad, pues está aquí el dibujo. Sí, muchas editoriales han sacado el libro y con el libro han sacado el dibujo. Sí, también hay postales, láminas, sinopsis, sí, hay muchas veces, de este itinerario espiritual que traza San Juan de la Cruz en su libro. Sí, entonces es un monte en el que hay distintos caminos para acceder a la cumbre, ¿no? Que en la cumbre del monte está lo que él llama el arco de las virtudes, la sabiduría, la justicia y la fortaleza. Entonces, para poder llegar arriba, ¿no? que hay distintos caminos, pues podemos decir que son caminos de negación, que es uno de los pensamientos de San Juan, ¿no? que más nos interpelan, ¿no? Y que más explica su visión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada, ¿no? Hay que pensar que, bueno, nos resulta un poco difícil, ¿no? el entender esas nadas sanjuanistas, ¿no? Porque ¿cómo podemos realmente nosotros entenderlo y hacerlo nuestro, ¿no? Para él esas nadas están siempre en relación al todo, con mayúsculas, es decir, en esa relación que tenemos nosotros con nuestro Señor, con ese todo en mayúsculas, de manera que en esa relación en la que el hombre está en relación con Dios, Dios es ese todo grande que nos envuelve, que nos llena, que nos da todo, y nosotros somos esa nada que se funde con Él. Por tanto, San Juan no es el santo de las nadas, sino que es el santo del todo, ¿no? Porque para llenarse de Dios y de lo que son los bienes de Dios, hay que vaciarse de todo en nuestra vida lo que no es Dios, aunque no sea exactamente contrario a Dios o la negación, ¿no? Realmente yo he estado un poco meditando esto, ¿no? Que es una cosa un poco difícil, pero a la vez muy profunda, ¿no? Y esto tiene una base profundamente evangélica, ¿no? De cuando dice Jesús, ¿no? Que se sirve a Dios o al dinero, ¿no? Es decir, el Señor Dios nos quiere y nos quiere de manera total, y por tanto Él, según nos dice San Juan, es un amante celoso y posesivo, y que por tanto nos exige una negación total, pero que más que una negación, como si dijéramos que podemos utilizar para otras cosas de la vida, esta negación sanjuanista realmente es una abnegación evangélica. Es decir, es tomar en cuenta el verdadero mensaje de Jesús y hacerlo con radicalidad, ¿no? Sí. Y por tanto así debemos de entender cuando vayamos leyendo, como yo he estado haciendo, ¿no? Leyendo y haciendo mío este dibujo, ¿no? Hablando un poco de en el segundo camino: para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Es decir, para gustar de Dios y de todo lo que Él nos aporta en nuestra vida, pues tienes tú también, por ejemplo, que ir dejando tus propios gustos personales. Es decir, en esta manera de entenderlo, como acabo de decir yo, el concepto de la nada sanjuanista, este cuadro de ascensión hacia las virtudes de San Juan se va poco a poco un poco haciendo como más claro, ¿no? Lo entendemos un poco mejor. Estos tres caminos que llevan a la cima, de estas que vienen por todas estas negaciones, pues uno es el camino del espíritu de la imperfección del cielo, otra es la senda del monte de la nada, y por último es el camino del espíritu de imperfección del suelo. Bueno, yo le digo a nuestros oyentes que tranquilamente ellos lo vayan leyendo, lo vayan meditando, ¿no? Y que puede ser realmente importante, ¿no? Porque curiosamente
tenemos diferentes copias que hizo el santo. ¿Y por qué? Pues porque lo iba adaptando a cada persona. Entonces esto a mí me ha dado un poco el quid de pensar que nosotros también tenemos que adaptarlo nosotros un poco para ir entendiéndolo. Es decir, deberíamos ir poco a poco adaptando el esquema a nuestra propia vida, completándolo y reduciéndolo, ¿no? Con lo aprendido, ¿no? Con esa sabiduría que da la experiencia de Dios y la oración, ¿no? Con lo Bien cual... sabe María Ángeles, y lo hemos dicho en anteriores programas, cómo San Juan de la Cruz sabía llevar cada alma a su ritmo. Y estos papelitos, en sus diferencias, no cabe duda que son una muestra. Que según veía San Juan de la Cruz, pues el papelito con el dibujo trazado cambiaba, quizás en alguna nomenclatura, en algún aspecto, en alguna enseñanza, en base a cómo estaba ese alma. Exactamente, el propio conocimiento del que hablaba Santa Teresa, el conocimiento propio, ¿no? Que también San Juan aboga por ahí, pues es del que podemos partir, ¿no? Para realmente hacer nuestro este ideal, ¿no? De negación de muchas cosas nuestras para aceptar el todo, que es el amor de Dios, y poco a poco ir avanzando en al final el Monte de Carmelo es avanzar en el camino de la vida, en el camino de la fe, ¿no? Sí. Y los distintos caminos por los que el Señor, a través de la presencia vivificante del Espíritu Santo, que nos va poco a poco llevando a la cima, ¿no? Realmente creo que nos sirve para meditar. Como todo, las cosas de meditación y más las de San Juan, pues yo les recomiendo a nuestros oyentes, como me recomiendo a mí misma, volver muchas veces a ello cada día, lentamente. Hoy voy a ir viendo esta parte del monte, voy a ir meditando este pensamiento, esta sentencia, ¿no? Que nos dice San Juan, y voy a ir poco a poco haciendo la mía e ir ascendiendo cada día. Y luego este dibujo, y si hay algún oyente que está escuchando el programa y a la vez tiene el dibujo, no cabe duda que estará apreciando más este programa. Pero no obstante, en esto que dice María Ángeles invita, el tener esta sinopsis de lo que luego en sí es el escrito de San Juan de la Cruz, ¿cuánto ayuda? Sí, no, exactamente, es también lo que yo me quería referir ahora. Es decir, que todo esto lo expresó de manera muy completa y yo diría que muy decidida, ¿no? Que es el libro de la subida al Monte Carmelo, ¿no? Cuando dice que para poseerlo todo, ¿no? Has de negarlo todo, ¿no? Y por tanto nos explica todo esto, lo que está condensado en este dibujo, en todo este libro. Este dibujo es como si dijéramos como un cuadro sinóptico de cuando nos teníamos que examinar y teníamos una montaña, nunca mejor dicho, ¿no? Una montaña de ideas y hacíamos pues una sinopsis, y este es realmente así este dibujo. Y muy bien, el libro de su vida pues es un libro espiritual, yo diría que básico, esencial. También es muy actual, María Ángeles, hoy en día, con todas las proyecciones y posibilidades que hay de audiovisuales. Lo que viene es una clase donde el profesor pone ahí en la pared, a través del proyector o de la pizarra electrónica, lo que viene a ser el esquema de lo que quiere decir. Entonces, como que rápidamente tú ahí lo ves, lo anotas, lo relacionas, lo captas, y bueno, la explicación resulta mucho más fácil en su exposición, en su recorrido. Así que es un adelantado San Juan de la Cruz. Sí, sobre todo porque nos aparece en estas tres versiones que hemos ido hablando, ¿no? Por un lado aparece el teólogo, porque realmente sí tiene una teología completa que desarrolla en este libro. Nos aparece un místico excepcional, es decir, no es solo aquel teórico que sabe mucho sobre teología, sino aquella persona santo, en este caso, que está experimentando la presencia de Dios en su vida. Es decir, que todo lo que aparece ahí es porque él lo ha vivido profundamente y es capaz de dar testimonio. Y por tercera parte, como muy bien estaba diciendo Padre Arturo, sí, nos aparece Fray Juan como un verdadero mistagogo, es decir, aquel que nos enseña, pero cosas de la fe, pero nos dice cómo. Es decir, nos va poco a poco mostrando esta idea, ¿no?, tan importante, que me gustaría volver a decir como clara de todo esto, ¿no? Este concepto de la nada de San Juan, que es la renuncia del yo, del hombre, para llenarnos del todo que es Dios, ¿no? Y al final
todo se resume en esta frase que acabo de decir, y cómo Fray Juan nos va diciendo poco a poco cómo tenemos que ir avanzando en nuestra vida, sobre todo explicado de manera muy completa en el libro de la subida. Dice él, y lo he recogido yo como para reflexionar, en el libro 1 de la subida, ¿no? En el capítulo 4 dice: todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son, de manera que todas las criaturas de esta manera nada son, y las aficiones de ellas son impedimento y privación de la transformación en Dios, de manera que todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios, nada es. ¡Qué maravilla! Ha quedado muy bien explicado lo que es la nada sanjuanista. Sí, sí, sí. Y por tanto, ese todo, que para San Juan pues tenía un nombre propio, ¿no? Que era Jesucristo, ¿no? Que es Dios entregado al hombre, es por tanto un Dios humanizado y que ha sido realmente la máxima expresión del amor de Dios a los hombres y que nos ha amado a través de Jesucristo mediante una semejanza de amor. Es decir, la iniciativa de este amor hacia nosotros, de Dios, siempre es así. Es decir, Dios es el que lleva siempre la iniciativa, ¿no? Y luego es nuevamente el que nos vuelve a llevar a Dios a través de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Y dice Fray Juan: si el alma busca a Dios, mucho más le busca su amado a ella. Es decir, como en todo este proceso, que al principio cuando lo leemos, o por lo menos a mí lo que me ha pasado, es que pues nos sentimos como un poco preocupados, ¿no? por estas nadas, ¿no? Pero cuando le damos esta vuelta, nos damos cuenta que de lo que está hablando Fray Juan de verdad es del amor. Sí. Del amor de Dios hacia nosotros. Con lo cual, es como si nos dijera: no tengas miedo cuando medites con todo esto, que esta nada de la que te estoy hablando es amor. Sí, una nada muy diferente a la filosofía existencialista de Sartre, de Nietzsche, donde al final pues es un vacío existencial. Aquí es un despojo para llenarse más de todo, de lo que supone ese todo que, como bien apuntas, en San Juan de la Cruz, que es Jesucristo, y cómo ese todo efectivamente hace que todas las cosas de la vida pues no resulten nada comparado con lo que es Jesucristo, que bueno, es un recorrido también de San Pablo, como bien lo expresa en sus cartas, que todos los estimo por pérdida y basura con tal de poseer a Cristo. ¿Quién nos separará del amor a Cristo? En fin, que es muy paulino también. Sí. Y nos explica cómo esta reciprocidad que sentimos los hombres hacia el amor de Dios cuando lo sentimos en nuestra vida, pues es lo que nos tiene que mover para intentar quitar todos los obstáculos que podamos tener. Y estos obstáculos pues es el pecado en definitiva. Y para poder poco a poco ir purificando nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, todo, pues para ir avanzando, ¿no? en este monte que él nos dice, que en definitiva, como decimos, es el camino de la fe, y teniendo siempre con nosotros las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, que son como las claves para poder entender la doctrina de San Juan sobre la nada, porque estas virtudes teologales son las que purifican a las potencias espirituales, al entendimiento, a la memoria y a la voluntad. Es decir, en definitiva, que la fe y la esperanza y la caridad, el amor hacia los demás, pues son realmente la clave para nosotros entender el amor de Dios y nuestra reciprocidad en todo este planteamiento que tenemos en la vida, ¿no? Y que tenemos que ir poco a poco avanzando en él. Por tanto, así es un poco como yo he ido un poco estos días tranquilamente esbozando este dibujo maravilloso del monte,
que como decíamos al principio, bueno, pues es uno de los regalos que nos deja el santo para este año nuevo, ¿no? Meternos a discernir un poco todo su pensamiento, que es verdad que al principio, padre, puede resultar un poco dificultoso. Sí. Es quizá lo que tiene Fray Juan. Yo diría a todas aquellas personas que piensan esto que acabo de decir, pues que vean que ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, pues podemos, lo primero, leyendo sus cosas muy lentamente y haciéndolas suyas. Y luego también pues podemos ir a sanjuanistas, a investigadores que nos vienen también un poco a expresar y a explicar cómo podemos nosotros ir entendiendo la doctrina de San Juan. Y si hacemos ese pequeño esfuerzo de irla entendiendo, pues yo realmente creo que es como un armazón que te va a servir en la vida. Es decir, que diariamente te vas a, como pasa, ¿no? Te refieres a él para tantas cosas y que te ayuda mucho, ¿no? en tu vida espiritual. Y luego algunos consejos que ya hemos dado en varios programas, María Ángeles, en la lectura de San Juan de la Cruz como Santa Teresa, lo que es la lectura pausada, contemplativa, no pretender estar pasando páginas, sino más bien ir gustando, entendiendo, y por otro lado también la relectura, el volver a releerlo luego en el tiempo donde pues quizás he madurado espiritualmente, he tenido gracias especiales. Yo creo que no era la misma lectura del Quijote cuando uno lo leyó, tal vez pues en el colegio, a lo mejor de forma obligada porque era parte del examen de literatura, que una lectura luego ya en el tiempo, donde bueno vas entrando muchos más en lo que supone un texto inmortal como es el Quijote. Bueno, en este caso dando el salto en San Juan de la Cruz, la necesidad de la relectura. Yo completamente lo suscribo. Yo a nivel personal no puedo decir que de cómo yo entendía cuando fui a clases, fuimos juntos a clases, padre, a la Universidad de la Mística, CITES. Al CITES, y nos explicaron todo esto, a cómo yo lo entendí. El padre Rómulo Cuartas, que en paz descanse, ¿no? Que nos explicó un maestro, este libro, a cómo lo voy entendiendo yo ahora, ya después de tiempo leyendo a San Juan, de intentar entender su pensamiento, su doctrina, conociéndole un poco más, pero sobre todo lo que acaba de decir padre, poniéndolo en mi oración, ¿no? Claro, y en mi meditación diaria, es lo que hace que se abra interiormente la palabra. Y aplicándolo en la vida, donde, bueno, pues lo que uno va viviendo, dice, uy, pues San Juan de la Cruz, qué bien nos dejaba esta enseñanza. Sí, ¿no? Y bueno, sobre todo el que se acerque a la lectura de este libro, pues que sea valiente. Yo es lo que siempre digo con este libro, que es un libro para valientes, porque nos da muchos varapalos, porque nos pone las cosas en su sitio y nos anima a seguir por caminos, como estamos hablando, a veces difíciles, tortuosos, oscuros, de noche y de nada. O sea que, pero como vemos, está todo lleno de ese todo y lleno del amor que siempre envuelve a todo el pensamiento de Fray Juan. Sí, y luego considerar en esas tres, digamos, versiones que bien has puesto de San Juan de la Cruz, como teólogo, como místico, como mistagogo, que San Juan de la Cruz fue maestro. O sea, no es que fue, vamos a decirlo así, a lo mejor un teólogo donde escribió voluminosas obras de teología, o incluso pues un místico que vivió en una celda, en un entorno ermitaño. Es que San Juan de la Cruz lo tenemos en el contacto con las almas, con la gente del pueblo, con comunidades, con jóvenes que aspiran a ser sacerdotes, carmelitas. Entonces, bueno, a eso le da mucho bagaje a la hora de escribir. Sí, ¿no? Y que sus dirigidos y dirigidas espirituales, como esta misma Magdalena del Espíritu Santo, o sea, si Fray Juan le dio este dibujo que consideramos que es un poco complicado al principio cuando empezamos a leerle, es pues porque sabía perfectamente que esta hermana podía seguir estas meditaciones y esto, con lo cual nos da siempre como esperanzas, ¿no? Porque es como que todos podemos acercarnos a las cosas de Fray Juan, ¿no? Y cada uno las puede ir haciendo suyas, pues a medida, como decimos, de su propia vida y de su propia experiencia. Claro, claro. Bueno, simplemente decir que la hermana Magdalena del Espíritu Santo pues nos cuenta también otras cosas interesantes, ¿no? De San Juan. Nos dijo que cuando estaba allí en Beas, que es el momento en el que estamos ahora tratando, pues que dejó un cuaderno que había escrito en la cárcel de Toledo y que contenía ese cuaderno, ¿no? Bueno, pues contenía unos romances sobre el Evangelio, es decir, que ya sabemos, ¿no? El que in principio erat verbum, que ya hemos hablado de él, unas coplas que dicen que bien sé yo la fonte que mana y corre porque es de noche.
Y también las canciones y liras que dicen ¿a dónde te escondiste, amado? Es decir, que el cuaderno original pues está, pues desde el cántico espiritual, pues lo dejó en Beas, a esta hermana y a las hermanas de allí. Bueno, el cántico, porque es el que él dejó en Beas, el que había escrito en Toledo, que es hasta la estrofa 31, aquella que dice, oh ninfas de Judea, ¿no? Porque ya sabemos que luego después añadió algunas estrofas después, ¿no? Y cómo, bueno, pues la copista, que es la propia hermana Magdalena, y luego el resto de las hermanas, pues entonces estaba muy emocionada a la hora de transcribir semejante belleza, ¿no? Entonces le preguntó al santo si esas palabras se las daba a Dios, y entonces nuestro santo le respondió, hija, unas veces me las daba a Dios y otras veces las buscaba yo. Un mano a mano. Sí, me ha parecido una explicación muy bonita, porque cuando hablamos muchas veces de poesía mística, no sé, podemos pensar de manera simplista que todo lo da Dios, es decir, que el escritor místico se pone con la pluma y directamente Dios le va diciendo, ¿no? Bueno, sí, esto ocurre, o sea, está clara la inspiración divina, pero es que hay que ponerse, ponerse con la pluma o con el boli, y hay que tener esa disposición. Es decir, a veces Dios me lo daba y otras veces era yo la que lo buscaba, y yo creo que, bueno, quizás es una bonita manera, Padre, ¿no?, de dejar esta enseñanza nuevamente de Fray Juan, ¿no?, el buscar y, por otro lado, el dejar, las dos cosas juntas. Muy bien, María Ángeles, pues llegamos así al final de nuestro programa, siempre con ganas de más, pero llega aquí nuestro término y le dejamos a nuestros oyentes esa tarea de ver y adentrarse en el dibujo Monte Carmelo y lo que supone este gran libro de su vida a Monte Carmelo. Pues quedamos emplazados, María Ángeles. Seguimos hasta con el nuestro próximo viernes de final de febrero. Seguimos con nuestro santo, quien nos ayuda tanto en la vida, ¿no? Y que le tenemos ahí siempre le tenemos a nuestro lado. Siempre en el momento que abramos sus libros y veamos sus dibujos, pues ahí está. Así es. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Llegamos así al final de nuestro programa de la Espadaña del día de hoy con María Ángeles Álvarez en lo que es la vida y obra de San Juan de la Cruz, en ese dibujo inmortal de Monte Carmelo, de una gran pedagogía espiritual, mística, y lo que es el libro suyo de su vida al Monte Carmelo. Así que bueno, dejamos este itinerario y este pendiente a todos nuestros oyentes de poder adentrarse en este mundo maravilloso San Juan de la Cruz. Quedamos emplazados hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, aquí en Radio María en La Espadaña, próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.